participen, hagamos preguntas. Y este es un paciente de 70 años, de sexo masculino, que tiene una artrosis de rodilla dolorosa con dolor nocturno, que ya le incapacita las tareas de la vida diaria, con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 1, cirugía de columna en el año 2002 y se le realizó un reemplazo total de rodilla en el año 2009, o sea, hace casi 5 años. Esa es la radiografía, es la única que tengo, que yo no le hice la primera cirugía, la cirugía de columna. Y el paciente, cuando me viene a ver a mí en el principio del año 2012, con estas radiografías. El paciente me consulta a mí por dolor y dificultad para la marcha. Estas son las radiografías que yo le tomé. Me gustaría que opinen, Efraín. Perdón, ¿tiene rezago extensor la exploración? ¿Tenía limitación para la extensión? No. Sí, buen rango de movilidad, lo único que tenía el paciente era dolor. Ahora voy a comentar un poco más del caso clínico, de la clínica en sí, pero estas son las radiografías iniciales. ¿Y hay algo que te llame la atención, Efraín? Sí, bueno, varias cosas. La primera es una pregunta: ¿cuánto tiempo tiene después de la cirugía? Esta fue 2009, pero... No, esta es 2012. Son 3 años después de la cirugía. Exacto. ¿Y había estado bien? ¿Todo este tiempo estuvo bien? Había estado bien el primer año y medio y después ya empezó con dificultad. Bueno, llaman la atención varias cosas. La primera es lo que ya estaba recalcando el doctor Aguilera, que se ven 2 anclas de probablemente una reparación del mecanismo extensor. Habría que preguntarle a él o a sus cirujanos si hubo algo durante la cirugía o fue solo protectivo o realmente se les arrancó. Y la segunda es, aunque la proyección axial de la patelofemoral no es la mejor, puede ser que tenga algo de compromiso de la patelofemoral. El botón del componente patelar también se ve, yo diría, discretamente proximal. Sí, creo que algo debe tener en la patela. El componente tibial, aunque no está perfectamente neutro y bien alineado, está discretamente en valgo, pero tampoco veo datos de aflojamiento. El componente femoral no es una buena proyección, habría que tomar una buena proyección del componente femoral para ver si hay algo más. Es lo que me llama ahorita la atención, pero necesitaríamos un poco más de información también, ¿no? Julio César, cortito. De acuerdo con todos, me llaman la atención además 2 cosas. Lo primero es la sombra que se ve sobre el cóndilo femoral medial, y en la lateral hay una imagen menos radio-opaca, abombada exactamente por detrás del fémur, lo que me sugiere que este paciente puede tener una osteolisis importante. Yo lo único que agregaría es que no me gusta la patela. En realidad parece que no hicieron un corte controlado en esa patela, o sea, no recuperaron el espesor de la patela como se podría esperar después de un procedimiento quirúrgico. Entonces es una patela muy ancha con el componente protésico. Seguramente esa patela mide más de 24 o 25 milímetros, y eso ya puede ser un factor que puede estar originando problemas. Por eso preguntaba yo respecto a la limitación. Se ve que hubo en el procedimiento quirúrgico problemas con el mecanismo extensor, que tuvieron que poner esas anclas. Entonces, aparte de lo que dijo Julio César, creo que también el mecanismo extensor está sufriendo y esa patela estuvo mal puesta. Yo lo único que agregaría es que aparentemente también está un poquito alta esa patela, probablemente quedó un poquito laxo retraído el mecanismo extensor, y el componente tibial está un poco ancho y sobresale un poquito en la parte lateral, que no creo que sea de importancia, pero bueno, es el comentario. Muy bien. Entonces, el paciente, era de 2010, no 2012. Dolor, dificultad para subir y bajar escaleras, choque positivo, laboratorio normal. Yo le hice una aspiración de la rodilla y cultivo negativo, recuento de células normal. Pablo,
¿Qué quiere decir choque positivo? ¿Cómo? ¿Qué es choque positivo? Choque es derrame articular. Ah, en Argentina. En Argentina. Ah, La maniobra del choque. Mira, estoy enseñando la maniobra del choque. Algunas cosas interesantes. Este es, el cirujano que lo operó es un especialista de columna. Hace columnas y obviamente de vez en cuando, no sé por qué hacen estas cosas, y lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno ve anclas y cuando ve cosas raras en la cirugía, debe suponer que fue una cirugía dificultosa y hay que hacer una buena evaluación del paciente. Pero el paciente tenía un muy buen rango de movilidad, extensión completa, pero tenía dolor, sobre todo cuando estaba sentado, se incorporaba y mucha dificultad para subir y bajar escaleras. Entonces empezamos por allá. ¿Tendrías algún otro estudio, alguna...? Teniendo este tipo de evolución, como comentábamos hace un momento, lo primero que tenemos que descartar es que esté o no esté infectado el paciente. No está infectado, eso fue lo primero que descarté. Ok. ¿Lo funcionaste? Sí, sí. Si el paciente definitivamente no está infectado, trataría, no creo que el hacer un gamagrama, ¿hiciste un gamagrama? No. Okay. No creo que sea tampoco ventajoso. Podríamos hacerle algunas radiografías vistas con fluoroscopio para ver si hay alguna línea de radiolucidez que esté siendo lo que ocasiona este problema. Y a pesar de que las punciones y los exámenes que se hicieron sean negativos, siempre la posibilidad ahí adentro de que haya una infección y que hasta el momento de que llegase probablemente una revisión, tener la certeza de si estuvo o no estuvo infectado. Bueno, yo seguiría apostando a estudiar ese mecanismo extensor. Yo creo que esa radiografía del medio no es suficiente para poder evaluar qué pasó con la patela. Probablemente pediría las tangenciales a 30-60 por lo menos, 30-60 grados. Haría alguna exploración bajo fluoroscopía respecto al centraje de la rótula, cómo se comporta la rótula, no solamente con la flexión, sino también cómo se comporta en la extensión en el momento en el que está encarrilándose. Ahí es donde puede estar el problema, porque desde el punto de vista de planeación yo lo que tendría que decidir es si solamente tengo que hacer correctamente esa patela, esa prótesis patelar, o tendría yo que cambiar toda la dirección, la orientación de la prótesis, que puede ser un factor que pueda estar afectando precisamente el funcionamiento del mecanismo extensor. Entonces, la decisión preoperatoria es muy importante. Si voy a tener que cambiar toda la orientación de la prótesis, sería quitar la prótesis, que bueno, de alguna manera se ve fija, o solamente trabajar sobre la rótula y hacer un reemplazo patelar adecuado. Julio, yo tengo la ventaja de que conozco al paciente. Sí. Y yo le hice unas radiografías con estrés y se observa esto. Muy bien, lo difícil de sentarse... O sea, la pregunta básicamente es, esta inestabilidad medial que se ve, ¿es la causa del dolor que el paciente refiere? Puede ser. El problema de la inestabilidad es que se confunde muchas veces con infección. Una inestabilidad puede producir dolor, puede producir derrame articular, puede producir dolor de tipo mecánico como el que estamos teniendo, y muchas veces uno desvía siempre, de acuerdo con el esquema de disciplina mental que debemos llevar, desvía el estudio del paciente hacia la parte de la infección y se olvida que una inestabilidad puede ocurrir. Desde el principio aparece que el platillo tibial está un poco grande para este paciente y puede haber una no correspondencia entre el tamaño del componente femoral y el platillo que estamos utilizando, lo cual puede desgastar de forma acelerada ese platillo y producir este tipo de inestabilidades. Pienso que de pronto la imagen que estoy viendo en el platillo lateral, no estoy seguro si corresponde a que estoy abriendo más el platillo medial o es que está más desgastado el platillo lateral. Sigo viendo la imagen
de osteolisis o la imagen radiolúcida por encima del cóndilo femoral, que me sigue preocupando mucho. Sí, Pero este paciente indudablemente, lo iba a decir al principio, el problema de sentarse uno aquí es que tiene que adivinar lo que el cirujano hizo, corresponder con lo que el cirujano hizo para no quedar mal con el auditorio, y todo lo tienen que hacer con una historia clínica muy restringida. Entonces tú que conoces al paciente nos llevas toda esa ventaja, pero se nos agrega un nuevo ingrediente que puede ser una inestabilidad. No, pero esto yo lo hice a propósito porque a veces, como dijo Julio, es muy difícil hacer el diagnóstico de inestabilidad. O sea, es muy fácil cuando la rodilla baila, pero en general muchos pacientes con poquitos grados de inestabilidad son muy sintomáticos. Y ahora lo vamos a mostrar, pero tienen derrame, tienen dolor y tienen una alteración mecánica, biomecánica que realmente les dificulta mucho. Ahora, la sobredimensión del componente tibial del lado lateral, mucho en general no produce sintomatología, tanto como del lado medial. Ahí el ligamento colateral medial va pegado a la tibia, del lado lateral va a la cabeza peroneal, así que en general no produce demasiada sintomatología. Pero sí son todos puntitos que indican que seguramente la cirugía no fue la más correcta. Ahora, Efraín, ¿te parece que tiene una indicación de revisión? Solamente cambiar el poli, hacer una revisión completa, ¿cómo lo enfrentarías? Cortito. Sí. Siempre entras con 2 o 3 planes. El plan A sería entrar con el componente que tiene de polietileno y cambiarlo por uno más ancho, pero tienes que hacer pruebas. Y el plan B es cambiarlo todo. Y de todos modos, insisto, creo que la rótula hay que cambiarla. Yo sería mi plan. Yo discrepo, y es que creo que cada vez hacemos menos revisiones parciales cuando hay que hacer una revisión de prótesis total de rodilla. No creo que nos debemos quedar con la idea de que simplemente con cambiar un inserto vamos a estabilizar una rodilla, y la inestabilidad puede tener muchas otras implicaciones. Por lo tanto, es mejor tener la idea de ir a cambiar todo y en cirugía decidir qué se hace finalmente. Pero en cuanto a revisiones parciales en rodilla, cada vez se hacen menos. Bueno, esta es la visión intraoperatoria de la inestabilidad. Consulta. Un paciente que viene derivado de un especialista de columna, que tiene 2 anclas en el aparato extensor, con una inestabilidad medial de este tipo. ¿Harían solamente el cambio o directamente? Porque lo más probable es que también esté mal rotado los componentes, o sea... Insisto, tienes que ir con los 2 planes, no puedes pensar en nada más cambiarlo, pero si a veces sabes cambiarlo que es suficiente, eso es todo lo que hay que hacer. El 20% de las revisiones con solamente el cambio de polietileno fracasan. Sí, yo creo que aquí ya tenemos un factor del mecanismo extensor, porque esta inestabilidad normalmente no da tantos problemas con las escaleras. O sea, da más que nada los problemas cuando el paciente sobre todo va caminando y cambia de dirección, que es cuando siente mayor esa inestabilidad. Entonces, Julio César lo acaba de comentar, es un problema más, o sea, ya tenemos un problema agregado. O sea, se ve que seguramente la persona que hizo este procedimiento quirúrgico no tenía mucha experiencia o tuvo problemas técnicos serios para poder lograr hacer cortes adecuados y sobre todo hacer un buen balance ligamentario en esta prótesis. Yo sí estaría de acuerdo en que se hiciera una revisión completa del implante, porque la posibilidad de cambiar el inserto por un inserto más grande y con eso darle estabilidad desde el punto de vista medial, con un compartimento lateral apretado, va a ser muy difícil. Sí, creo que no hay ninguna duda al respecto. Vale la pena pensar en cambiar todo esto, y obviamente no nada más la altura del polietileno a la hora de ponerlo en un implante, sino irnos básicamente a un implante de mayor constricción. Bueno, el paciente, yo también había pensado, o sea,
en la planificación que la patela iba a estar aumentada de tamaño, como bien dijeron, y mal hecho el corte, y era lo único que estaba bien. El fémur estaba en rotación interna, la tibia estaba en rotación interna, el tracking era pésimo, así que yo hice una revisión y lo único que dejé fue la rótula. Oye, ¿eso que se ve es la grapa en la parte de... ¿Cuál? Lo que se ve en el tendón? Eso es un pin. Es un pin para evitar que Sí, se como tenía esas anclas ahí, en general, yo si se pone un poquitito difícil la versión de la rótula, le pongo un pin protector. Eso es un buen recurso. No tanto como que proteja, sino que me recuerda que no tengo que forzar. Yo le preguntaría aquí a la mesa, ¿cuántos de nosotros usamos el pin? ¿Cuántos de ustedes usan ese pin para evitar anclaje? A veces sí, a veces no. Yo la verdad sí uso el pin rutinariamente. Uso el pin rutinariamente con los pacientes. Lo dirijo hacia abajo y me pongo un poco más de estrés. Yo a veces incluso uso una grapa que hay para eso también. Sí, el único problema es que la única grapa que hay en México la tiene Efraín. Bueno, esta es la radiografía postoperatoria. Julio, ¿algún comentario? Sí, Yo quisiera hacer una pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos de los que están aquí, bien levantar la mano, cuántos usan ese pin en forma rutinaria para evitar el arrancamiento del tendón patelar? ¿Quién lo usa? ¿Uno? ¿Solamente un pin o grapa? Tengo varios comentarios. El primero es la dificultad que es manejar una inestabilidad medial. A veces es muy difícil encontrar el punto preciso para yo utilizar o una prótesis constreñida o una prótesis bisagrada cuando tengo incompetencia del ligamento colateral medial. Lo que yo quiero destacar es que esta es una situación importante, es una situación difícil. Yo he tenido, mea máxima culpa, he tenido pacientes con prótesis, con poste, con constricción, con inestabilidad medial que se me han luxado. Es decir, en cirugía salí feliz porque quedó muy estable, pero después esta inestabilidad ya con la carga del paciente y con la fuerza que el paciente le impone se sale. Entonces, es mi primer comentario. El segundo es que no sé si este es un diseño constreñido como para tener tallos. Aquí se adelantó ahorita una discusión sobre los tallos que yo creo que vale la pena mantener, y es cuál es la verdadera utilidad del tallo en una revisión de una prótesis total de rodilla. Hay un autor portugués, el doctor Favorito, quien hizo una muy buena revisión biomecánica de cuál es el papel del tallo en una revisión de una prótesis total de rodilla, y llegó a la conclusión de que a menos que sea un tallo que va a tener incorporación en el fémur, o sea, un tallo que tenga superficie porosa o algún tipo de superficie que va a tener fijación no cementada, lo único que hace es evitar las inclinaciones del componente en varo valgo o flexión anterior y posterior, y no va a tener ninguna carga, y no va a representar ninguna protección para la carga axial. De manera que si este paciente tiene un diseño que no le veo poste, yo creo que los vástagos estarían sobrando. ¿Sí tiene? Es un inserto constreñido. Sí, perfecto. Entonces, Oye, yo tengo una pregunta antes de que pasemos a esto. El doctor Esquivel lo dijo muy bien en su plática. Las lesiones del ligamento colateral medial puras no son tan frecuentes, son más bien raras. Entonces, en este caso, cuando tú operaste al paciente, no encontraste lesión del ligamento colateral medial como tal, o sea, no lo rompieron durante No, era un problema de mal balance. De mal balance, que es una de las principales causas de fallas Cuando hice la liberación y puse los espaciadores y los tensores que uso ordinariamente, la rodilla estaba balanceada, la pude balancear de forma... Ok, ahora, el problema que tenía este paciente era que estaba la esquina posterolateral estaba contracturada, el corte óseo había sido incorrecto, había estado inclinado, hubo demasiada liberación medial en la pata de ganso. ¿Tú qué pudiste apreciar respecto a este caso? No, o sea, un cirujano que la operó, que no tenía experiencia, no hizo un buen balance de la parte blanda. Los cortes óseos estaban bien, porque las radiografías que yo tengo preoperatorias son monopodálicas, así que el corte tibial estaba bien. Lo que estaba mal estaba mal rotado el fémur, estaba mal rotada la tibia, y estaba mal balanceada la parte blanda. Entonces es un problema
Bueno, como dijo Julio César, en general yo cuando pongo vástago, salvo que el defecto femoral sea extremadamente grande o trivial, el vástago no lo cemento, cemento hasta la unión del vástago con el acople, con el fémur o con la tibia. El resto no lo cemento, sí trato de ponerlo uno que haga contacto con las corticales. Bueno, y esto es un poco en resumen. Este es un trabajo muy lindo y que las causas de inestabilidad luego del reemplazo incluyen inadecuado balance ligamentario, pérdida de la integridad de los ligamentos, desgaste, inapropiado tamaño de los componentes, mal posición de los componentes o defecto óseo. Es un poco lo que habíamos charlado con el caso que se presentó anteriormente. Y lo que dijo Julio, el dolor persistente o recurrente, con laxitud de las partes blandas, dolor sin signos objetivables de inestabilidad, dolor al subir y bajar escaleras, inflamación a nivel de la pata de ganso, tumefacción o choque positivo recurrente. Son todos datos importantes para que también nos guíen a que esa rodilla esté inestable. Este es un caso un poquito más complejo, paciente de 75 años con artrosis, diabetes, una lesión del ciático popliteo externo de 20 años de evolución postraumática, que este sí es todo mío, así que podemos... Tenemos que cerrar duros. Sí. Reemplazo de rodilla en el año 2008. Esta es la radiografía inicial, un genuvalgo no demasiado complejo. Vamos a evitar todo el tipo de comentarios sobre esto. Es una prótesis, es un paciente que tiene la obra social, es un paciente jubilado, así que es la prótesis que nos da el gobierno. Es una prótesis nacional, que no es anatómica, que solamente hay 3 tamaños. Pero lo importante de esto es que 18 días postquirúrgico el paciente tiene tumefacción, dolor, secreción serosa por la herida de la parte proximal, gran dificultad para corregir la glucemia. Entonces, empezamos por allá. ¿Cómo hacen el diagnóstico de la infección aguda tras un reemplazo? Bueno, además de los datos clínicos de inflamación, dolor, tumefacción, dijiste que tiene el inicio de una fístula, secreción serosa en la parte proximal de la herida. En este paciente le tomaría factores de laboratorio de inflamación. Pensaría que vamos a encontrar una resolución de sedimentación arriba de 25, 30 y una PCR, sobre todo de alta sensibilidad, también elevada. Probablemente una leucocitosis con desviación hacia la izquierda, y trataríamos obviamente de hacer un frotis y un cultivo de la secreción que estamos buscando ahí, que estamos obteniendo, para ver si logramos cultivar algo y si logramos tener un antibiograma y de esta manera poder llegar al diagnóstico de la infección. Te hago una pregunta. La punción, ¿la haces de rutina cuando la sospechas? No, en este caso no le haría una punción, ya que el paciente tiene un drenaje, tiene secreción serosa en la parte proximal de la herida. Trataría de obtener el cultivo de esa parte. Cuando la fístula no es sumamente activa o productiva, está descrito en la literatura que el examen de esa fístula no es totalmente fidedigno y que es conveniente hacer una punción, pero no hago la punción de rutina a menos de que no tenga algo externo que me permita cultivar. Bueno, yo no le hago mucho caso a la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva en esta etapa, porque con el impacto quirúrgico normalmente van a salir elevados y eso me puede sesgar mucho. Yo me voy más a las características clínicas del paciente. Definitivamente, antes de empezar a dar antibióticos indiscriminadamente, tomaría un cultivo. Yo creo que sí podríamos funcionar si realmente el cultivo no es, o sea, la posibilidad de obtener una buena muestra para el cultivo no es suficiente, pero lo que sí es que prácticamente ese cultivo lo podría tomar en una revisión quirúrgica, en un aseo quirúrgico. Sí haría un seguimiento muy estrecho respecto al aflojamiento, que se pueda empezar a presentar datos de aflojamiento, pero yo creo que este paciente, así como lo platicas, está como para pensar en un aseo quirúrgico, tomar
cultivos adecuados en el momento de hacer este aseo quirúrgico y iniciar un protocolo de antibióticos, incluso a través de catéter central de tipo de vancomicina y con una buena valoración por infectología. Estoy completamente de acuerdo con José Manuel. ¿Qué agregaría yo? Y es el manejo de las heridas húmedas. Yo no contemplo mucho una herida húmeda. Esa es una pregunta que te quería hacer. Sí. Una herida que le haces el reemplazo de rodilla Sí. o de cadera. Sí. Paciente con herida blanquita, perfecta, ideal, Sí. pero que continúa con secreción. Lo llevo a cirugía si a los ¿Cuántos días? 8 días. 8 días es La demasiado. literatura no se pone de acuerdo en eso, algunos hablan de 5, otros hablan de 8 días, yo me quedé con los 8 días porque, como le decía yo ayer a Joaquín, las infecciones se dividen en dos tipos, las de los otros y las mías. Cuando llega el otro, eso está infectado, la mía no, esperemos un momentico, de pronto no. Entonces me llevo los 8 días, pero no contemplo herida húmeda. Herida húmeda, yo lo llevo a cirugía, hago un lavado, vuelvo a colocar drenajes y le vuelvo a hacer antibióticoterapia, antibióticos profilácticos, no antibióticoterapia, sino antibióticos profilácticos. Entonces, este paciente tiene todas las características de ser un paciente infectado, empezando porque es un paciente diabético, que yo me muero de susto cuando estoy haciendo la historia clínica. ¿Es diabético? Sí. Entonces es diabético, está drenando, tiene tumefacción, tiene dolor, nos falta si tiene rubor o no, pero como lo dijo José Manuel, este es un diagnóstico de tripa. Tripa es esta, lo que uno siente aquí cuando ve el paciente. Yo creo que lo manejaría como si ya estuviera infectado. Voy a cirugía, lo abro, no es paciente para funcionar, es paciente para llevar al quirófano, abrir, limpiar, tomar muestras para cultivo, porque la biopsia depende de si tengo un buen patólogo o no, y los patólogos que tenemos nosotros, si en Estados Unidos no confían en ellos, pues imagínense que serán los nuestros pobrecitos. Entonces los manejo como paciente infectado. Efraín, si haces un lavado, por el tema que estamos hablando, un paciente que tiene secreción serosa, sin signos de infección, pero que continúa con la secreción, que por ahí es la reabsorción del hematoma, ¿le haces un cambio de polietileno? En este caso en especial. No. Paciente que a los 7-8 días sigue con secreción, con la herida bien. Tal vez no. Y que no entras a quirófano a hacer una lavada. Tal vez no. En algo tan temprano como esto, tal vez no. Pero hay dos cosas muy importantes, Pablo. La primera es, no vas a tener ninguna ayuda de estudio cualquiera que pienses que te va a ayudar en el diagnóstico. Y la segunda es que tienes que aprovechar una ventana que es muy corta, entre 3 y 4 semanas después de la cirugía, en la cual puedes preservar la prótesis. Si te esperas demasiado tiempo, ya es demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo? En 4 semanas. 4 semanas. 4 semanas. Ahora, en este caso en particular hay dos cosas muy importantes. Probablemente tomes cultivos. Yo lo que haría sería abrir la rodilla, hacer una sigmoidectomía extensa de todo lo que pueda estar produciendo el exudado. Y hay dos cosas importantes. Lo más probable es que salgan negativos tus cultivos por dos razones. Es demasiado rápido y además probablemente no está todavía infectada. Y esto lo he visto en 2 pacientes míos en forma reciente con los nuevos anticoagulantes orales que están más de moda. Y eso me ha hecho pensar que o hay un retraso en la cicatrización o por alguna forma, y está publicado, se producen más hematomas y seromas y no necesariamente está infectado, pero no te quieres esperar a que eso esté infectado para entrar. Sí, bueno, eso, igualmente está bien el concepto, pero 18 días es demasiado. Puede ser, no sé si son 18. Ahora, la pregunta es, ¿lleva 18 días con el exudado o estaba seco y después empezó a exudar? Es paciente que vive en el interior, así que no tengo el control. Cuando vuelve a control, veo que 18 días postoperatorio sigue con Lo más secreción. probable es que esté exudando desde el principio, y si viene del interior, a lo mejor tiene menos cuidados de higiene, etc. Yo no le cambiaba el polietileno, no estoy seguro que está infectado, pero no le falta mucho. Bueno, yo hice... Sí. Yo no quiero que quede tampoco la idea de que cambiar el polietileno es una conducta terapéutica. El cambiar el polietileno no creo que tenga ninguna influencia en el manejo de una infección de una prótesis de rodilla, excepto que le permite a uno hacer un mejor lavado. Pero
pero el hecho de cambiar el polietileno no tiene ninguna implicación en que yo estoy tratando al paciente. Es decir, solamente para poder lavar. Solamente para poder lavar la parte posterior y nada más, pero no. Entonces, hicimos la limpieza quirúrgica, cambio de polietileno. Bueno, esto era qué hacer. Nosotros, yo le hice ahí una limpieza y cambio de poli. El paciente no evolucionó bien, los cultivos vinieron positivos. Perdón, ¿qué le hiciste? ¿Le cambiaste el poli? Le cambié el plástico, sí. Lavado y cambio de plástico. Pero como dijo recién Julio, o sea, es para tratar de lavar bien la rodilla. Entonces, hay que hacerle la limpieza, hay que hacerlo bastante agresivo, sinovectomía total, una abundante limpieza. Pero el paciente evolucionó mal. Esto es, bueno, ya lo habíamos charlado. Evolucionó mal. Y a los 2 meses le hice un retiro de la prótesis y la colocación de un espaciador. Ayer habló Efraín sobre el tema de los espaciadores. Pregunta rápida, respuesta. ¿Todos usan espaciadores articulados en la rodilla? Sí. No siempre. ¿Cuándo no, Julio? Cuando no tengo un buen stop óseo. En ese caso prefiero utilizar la técnica de Filadelfia, que es simplemente un espaciador, lo que llaman ellos la artrodesis transitoria, en el que... ¿Pero le pones algo endomedular para que quede claro, es que lo intramedular no es para dar estabilidad, sino porque se considera que el canal medular también está contaminado. No, pero prefiero hacer una artrodesis transitoria, porque ayer Efraín mostró que hay mayor pérdida ósea en el espaciador estático, cuando uno hace un bloque. Lo que pasa es que ya la tengo. Entonces, si yo le coloco un espaciador móvil, ese espaciador móvil me va a producir aún mayor daño en el hueso porque no tiene de dónde adherirse. Entonces el paciente va a querer mover y lo que hace es que con los extremos del espaciador comienza a fracturar tanto en la parte superior como en la parte posterior, en la parte anterior como en la parte posterior, porque el hueso ya está mal. Entonces en esos pacientes no quiero correr el riesgo de que la pérdida ósea se me aumente y prefiero colocar un espaciador sólido. Bien. Lo que pasa es que hay un trabajo del doctor Lombardi en donde él hace una fijación cementada de los espaciadores. O sea, una capa muy delgada de cemento, pero los fija. Así, sí, yo lo hago así. Los fija. Sí. Entonces eso evita mucho el problema. Ahora, los espaciadores estáticos yo los uso cuando normalmente considero que voy a dejar ese espaciador menos de 6 semanas. Porque más de 6 semanas después voy a tener muchos problemas para mover el mecanismo extensor. Entonces, como dijo Julio César, bueno, si yo estoy apostando a que ese espaciador se va a quedar más tiempo, que va a ser una anquilosis fibrosa, a lo mejor no voy a hacer un procedimiento quirúrgico de recolocación de un implante, bueno, pues está bien, pero si el procedimiento de erradicación de la infección o de tratamiento de la infección va a tardar más de 6 semanas, que pueden ser hasta 12 semanas o a veces más, prefiero siempre colocar un espaciador dinámico y si es posible, fijo al hueso con una capa de cemento. ¿Sí? Micrófono, ¿habrá un micrófono, por favor? Buenos días, soy el doctor Juan Diego Velázquez. Quiero preguntarles, ¿cuál es la razón de hacer una cirugía en un paciente que están pensando que está infectado? ¿Cuál es la razón de hacerle un lavado quirúrgico para realmente terminar posteriormente en ponerle un espaciador? O sea, yo creo que si ustedes están pensando que está infectado, pues no deben de hacerle una cirugía para hacer un diagnóstico, porque realmente es lo que hicieron. Para posteriormente, en una tercera cirugía, quitarle la prótesis y hacerle espaciador. Yo creo que cambiar el puro plástico pues no es echarle la culpa que el plástico es la causa de la infección. En la mayoría de los casos que nosotros hemos tratado, siempre que se les hizo un lavado después para tratar de rescatar la prótesis, en todos los casos hubo recidiva y terminaron como ustedes lo comentaron. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hacerle
un lavado quirúrgico a una prótesis que tentativamente está infectada. Fidel. Bueno, está perfectamente demostrado en la literatura que los pacientes que se les hace un lavado quirúrgico en los primeros 2 o 3 semanas después de la cirugía, hay un porcentaje importante que se logra salvar el implante cuando el implante está mecánicamente fijo. Entonces creo que en base a lo que significa una revisión, siempre vale la pena darle la oportunidad al paciente que entre dentro de esa estadística y que el problema se puede resolver de forma inicial y agresiva sin la necesidad de remover el implante. Puede estar escrito, pero ¿cuántos ha salvado usted así? ¿Cómo? Puede estar escrito, pero ¿cuántos les ha tocado salvarlos así? Yo creo que, ahondando un poco en lo que dijo Fidel, creo que este paciente tenía 18 días en el momento en que llegó contigo, Pablo, si bien recuerdo, y está en una ventana, vamos, no creo que estuviera dehiscente toda la herida, tenía un exudado. Yo creo que tenía todas las posibilidades de ser un paciente, entre comillas, salvable, de todavía preservar el implante, y lo que hiciste, yo hubiera hecho lo mismo, y creo que todos coincidimos en que ese era el camino correcto en ese momento. Ahora, es obvio que no siempre tiene éxito y falló, pero en muchas ocasiones... Por lo menos, no sé, los que hacemos bastante cirugía de rodilla, alrededor de un 60% uno puede salvar la prótesis. Se hace el tratamiento del debridamiento, hay que hacer un debridamiento bien hecho, hay que sacar todo el tejido necrótico, todo el tejido sinovial, y después se hace un tratamiento con antibióticos. Alrededor del 60%, si está en el periodo de ventana que dijo Efraín y no se formó el glicocálix de la bacteria, tenemos posibilidades de realizar una curación de la infección. Obviamente, a veces es flora polimicrobiana, gérmenes más agresivos, y uno no puede hacer la curación, como en este, o pacientes muy mal controlados. Este paciente estaba clínicamente muy mal controlado, con una diabetes que no se podía controlar, entonces ahí juegan también otros factores que hacen que el éxito de la limpieza no nos permite la curación. Sí. Yo quisiera decir algo al respecto, y es, me acuerdo de 2 autores importantes en este momento. El uno es un inglés de cuyo nombre ni me acuerdo ni me interesa acordarme ahora, pero sí lo que dijo. Y lo que dijo es que la mayoría de las decisiones en infecciones se toman por consenso y no porque haya una evidencia clínica contundente. Eso está de la mano de lo que dice el doctor Salvati, y es que no podemos tener esa evidencia clínica contundente porque, por fortuna, las infecciones tienen tan baja ocurrencia que estratificar las infecciones, igualar una con otra, es supremamente difícil. Fuera de eso, se hacen en muchos centros, y los centros que más experiencia tienen producen trabajos que resultan controvertidos. O sea, en cualquier cosa que nosotros podamos decir con respecto a la infección, manejando nuestra lógica, con un poco de nuestra imaginación y un poco de nuestra fantasía, puede dar para discusiones eternas. Entonces nosotros nos seguimos por las estadísticas de las personas más importantes que trabajan en este tema, y estadísticamente también tenemos que tomar algunas decisiones, y estadísticamente entre 2 o 3, 4 semanas, que tampoco se han puesto de acuerdo en la literatura, este tipo de conducta es la mejor que se puede tomar con los pacientes. Tú tienes una prótesis que estás operando, lavando, vamos, a las 3 semanas, que tú estás haciendo un seguimiento, o sea, es un paciente que tú operaste y que de alguna manera estás viendo que tienes una prótesis estable. Yo creo que en el lavado quirúrgico tienes que llevar la posibilidad de poner un espaciador, porque si tú en el procedimiento del lavado quirúrgico encuentras que tu prótesis está tomada por la infección, está floja, vamos, o sea, pues hay que cambiarla, hay que quitarla y poner un espaciador. También pasa el otro, o sea, que nos llegan pacientes con 4 aseos quirúrgicos, con una prótesis floja, y que le siguen haciendo aseos quirúrgicos. O sea, pues hay que buscar siempre mantenerse en un estándar. Siempre buscamos salvar ese implante, y en las primeras 3 semanas rara vez tomaremos la decisión de quitar el implante. Generalmente se va a decidir hacer una sinoviectomía y un lavado. Pero si está tomada la infección, si la infección ya tomó el espacio entre la prótesis y el hueso, o tienes una medulitis, bueno, pues tienes que quitar el implante, eso es mandatorio.
Finalmente, dentro de toda esta cirugía de revisión, nosotros nos tenemos que sentar a analizar qué fue lo que pasó con el paciente. O sea, un paciente diabético que en las primeras 3 semanas se infecta, bueno, pues algo sucedió durante el procedimiento quirúrgico o algo sucedió en las condiciones reales del paciente, ¿no? Una infección de vías urinarias, un problema intestinal muy serio, algo que se nos pasó en la evaluación y que está predisponiendo este proceso infeccioso y que lo tenemos que tratar, porque si no, cuando hagamos la revisión o la revisión, vamos a tener problemas relacionados con la infección, con reinfección. También otra cosa que yo creo que es muy importante valorar es que un paciente así de la tercera edad y aquel paciente que no está tanto en la institución, sino que es particular, que está haciendo un esfuerzo muy importante para pagar la prótesis y todos los gastos hospitalarios, y luego uno le dice que a las 3 semanas le vas a quitar esa prótesis y le vas a poner una de revisión. Yo quiero saber entonces qué va a pasar en el enfoque ahora de la responsabilidad profesional y los gastos generados en un evento de estos para compartirlo con el paciente y el equipo, o qué procede en estos casos. Es bien difícil eso de después de que ya llegamos, se llega a un acuerdo, el paciente hace el esfuerzo, hace el gasto y vamos a plantearle ahora un evento del doble del gasto, porque todos los que practicamos la cirugía de reemplazo sabemos lo que es esto, no todo es institucional. Entonces yo creo que todo esto hay que enfocarlo muy bien. La comunicación con el paciente es esencial, muy importante, y yo creo que sí es importante agotar todos los recursos que no lleven también al paciente a hacer, de hecho, gastos exagerados, porque está del otro lado la responsabilidad profesional y las demandas a la orden del día. Sí, un comentario sobre ese punto solamente. Totalmente de acuerdo, yo trabajo nada más en medio privado y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero por otro lado no hay que pecar tanto para el otro lado. O sea, el paciente que a la semana, a los 2 días, a los 15 días persiste con datos sospechosos de todo esto que acabamos de comentar, es un paciente que sí hay que lavar el quirófano, que hay que meterlo, hay que ser agresivos con él y no preocuparnos tanto por qué va a pasar con el gasto. De hecho es un gasto, pero si por evitar ese gasto ni siquiera hacemos un lavado quirúrgico y una sinolectomía, el problema sí se va a convertir en algo más serio. Entonces ahí sí hay que ser agresivos. ¿Sí? En este caso, por lo que yo entendí es que la primera cirugía, no, más bien la segunda cirugía que realizaron, no encontraron infección. Ajá. O sea, no hubo infección, hicieron el puro lavado, quitaron el tejido sinovial y hicieron una limpieza. Y luego, posteriormente hicieron segunda o tercera cirugía donde pusieron el cemento medicado o el espaciador más bien. Ajá. Lo que yo les quiero preguntar es ¿al cuánto tiempo? Por lo que también dijeron ahí en el panel, es que se esperan de 5 a 8 días, pero sin tener un dato fidedigno de infección. O sea, a los 5 o 8 días ven la rodilla inflamada, la ven con datos como si estuviera infectada y proceden a hacer una cirugía, en este caso profiláctica, porque no saben, todavía no tienen el diagnóstico exacto de una infección, pero a los 8 días, por lo que yo entendí, ya se meten a hacer el aseo quirúrgico y la resección de este tejido sinovial. Aquí la situación es que en la práctica médica, o sea, yo en especial, y yo me espero más tiempo, aunque venga en la literatura de que dice que a los 5 o 8 días hay que entrar, yo me espero más tiempo. Y tengo un caso súper especial. O sea, yo por ejemplo estoy operado de rodilla. Yo a la semana, a los 15 días tenía la rodilla súper inflamada, roja, caliente. Nunca me hice ninguna segunda cirugía. Me traté yo con hielo, antibióticos, reposo, ejercicios y evolucioné adecuadamente. Lo mismo que generalmente le indico a los pacientes antes de hacer una segunda cirugía, porque el hecho de volver a entrar teniendo poco tiempo puede condicionar que los tejidos los lastimemos más. Eso es lo que yo estoy viendo ahorita en este caso. Aquí la diferencia de lo que tú me estás platicando, lo que tú estás platicando se llama red swelling, o sea, una inflamación roja de la rodilla. Es muy diferente a una infección. Aquí hay un exudado persistente, ¿sí? No creo que haya sido una cirugía profiláctica.
O sea, o sea, tú tienes los elementos suficientes para decir que tienes que revisar y tienes que lavar esa rodilla. O sea, una red swelling, una inflamación roja de la rodilla es otra cosa, es una sinovitis reactiva, pueden ser muchas cosas, un hematoma residual, una situación, pero no es lo mismo que haya una infección. Ahora, no fue profiláctica porque la rodilla estaba infectada, lo que pasa es que no se encontró el germen. No, pero acá cuando hicimos la limpieza apareció el germen, eso es lo que se dice. Le apareció el germen. Entonces, o sea, la rodilla estaba infectada. Bueno, vamos a seguir con el caso porque es más complejo. 8 semanas después de esta cirugía, el paciente, todos los parámetros del laboratorio son normales, PCR normal, eritro normal, el paciente regula bien la glucemia, se hace una aspiración de la rodilla, recuento celular de 800 células, sabemos que el valor que está manejando ahora es más de 2.500 células, 40% de polimorfos nucleares, con un cultivo negativo, como se explicó ayer bien el doctor Berke, cultivo de por lo menos 14 días, hay que esperar a ver si hay un desarrollo. En este caso fue negativo, así que planificamos, siguiendo la escuela alemana, la revisión, y en este caso yo le hice una prótesis bisagra, una resección completa, una sinovectomía completa, resección de todo el tejido sinovial fibrótico y una bisagra. Lamentablemente esta no es la prótesis, no es la endomodel, sino es una copia, no argentina, pero una copia parecida, pero no es igual. Y el paciente evolucionó muy bien hasta que sufre una caída, dolor, inestabilidad, hemartrosis, o sea, una rodilla que estaba, yo le hice una nueva aspiración, normal, laboratorio normal, y esta es la situación del paciente. Fidel. Bueno, ¿me puedes dar datos del fabricante? ¿Piensas que se puede hacer una reducción cerrada esto, Fidel? ¿Perdón? ¿Hacer una reducción en el órgano de forma cerrada? Como no conozco el implante, dice que es un implante. El implante es hechizo. El tetón que se ve en la tibia va dentro de un cono en el fémur, pero que no tiene bloqueo antiluxal. Entonces el paciente, al hacer una flexión forzada, se luxó. Bueno, si es así, claro, pensaría que se puede hacer una reducción, ya sea abierta o sea cerrada, pero si es así el implante, pensaría que sería la primera opción. Y podríamos ver si hay algo más que se rompió, tendríamos que ir con las posibilidades de cambiar el polietileno o de hacer una revisión completa en caso de que encontráramos algo más roto, pero claro, sería la indicación inicial. Bien. No sé. Bueno, yo entraría con las dos opciones, abrirlo, tratar de hacer una reducción cerrada. Yo tampoco entiendo bien cómo está el implante, pero si se puede articular el poste otra vez, pues sería bajo control fluoroscópico. Criticando la radiografía posoperatoria, la rótula está baja, es una rótula baja, por lo que entiendo este paciente flexiona lo suficiente como para que se haya podido usar esta prótesis, entonces quiere decir que no tiene ningún problema para la movilidad, que sería lo esperable en una patela baja o una patela infra. Y bueno, pues entonces buscar la posibilidad de poder reducir esto cerrado, bajo control fluoroscópico, y tener la opción de poderlo abrir y tener los repuestos necesarios por si el inserto está roto, el inserto del plástico se rompió o hay algún problema relacionado con la articulación propiamente de esta prótesis. Bien. Nosotros le hicimos una reducción, fue imposible obviamente hacerlo cerrado, así que ha sido abierto. El paciente evolucionó bien, como bien dijiste, no sé, tiene una patela baja, y esto no estaba antes, la patela no estaba tan baja, así que yo supuse que en ese movimiento de flexión forzado se había producido una lesión a nivel del aparato extensor, pero el paciente tenía buena extensión activa, así que anduvo bien un tiempo. Pero se vuelve a usar. 6 meses después se vuelve a usar. Y ahora entonces estamos con una prótesis bisagra, luxada o inestable, porque se luxa, segundo episodio, Julio. Yo desde el principio hubiera cambiado la prótesis. Un paciente que después de un año se luxa no tiene tejidos
para mantener una prótesis con este diseño no me está satisfaciendo, entonces yo hubiera entrado de una vez a cambiar por una prótesis bisagrada fija, que es lo que tengo que hacer ya. El problema es que corrimos el riesgo de que este paciente tuviera una nueva luxación con una lesión vascular o con una fractura periprotésica. Ese riesgo no lo quiero correr, entonces de entrada yo le hubiera hecho la cirugía. Perfecto. Yo tengo una pregunta, ¿por qué le pusiste la bisagra? Porque soy un sábado. Mi pregunta es porque creo que se resolvía bien con un implante a lo mejor semiconstreñido o constreñido en un inicio. Sí, es una decisión, posiblemente un error. Pero igual se pudo haber usado también, ¿eh? Claro, pero yo no los uso de rutina como las usan en la endoclinic, pero a veces uno se deja influenciar demasiado y... Lo mejor es echarle la culpa al implante, ¿eh? El implante no es la culpa, pero posiblemente... Es argentino, ¿eh? Sí. No. Pero es francés el implante, ¿eh? Yo creo que aquí también lo que tenemos que considerar es una patología que no es tan rara, que es la neuroartropatía. O sea, los pacientes con neuroartropatía, los pacientes diabéticos, están haciendo neuroartropatía. Eso que se manifestaba antes con la sífilis y cosas de ese tipo. Muchos de estos pacientes tienen esta inestabilidad por neuroartropatía. Entonces son pacientes que tienen generalmente poco dolor y que tienen una disfunción muscular, neuromuscular importante, y en estos casos cuando empezamos a investigar un poco más a fondo nos damos cuenta que hay algo más que está originando esto, porque vamos, una condilar constreñida o un poste convencional de perfil bajo, igual con una flexión forzada se luxa, ¿eh? Mi pregunta es por dos razones. La primera es si habías encontrado alguna razón para ponerle la bisagra. No, porque... ¿Cuál era el implante que tenías? Era el implante, el implante lo había pedido yo, pero en ese momento había pensado un paciente diabético con difícil control, y dije, bueno, le hago una resección de todo y le pongo una bisagra, siguiendo la escuela. Claro, porque entonces mi segunda pregunta es, más bien comentario, mi segundo comentario es, si voy a poner una bisagra, quiero que sea una bisagra acerrojada, y esto, que no sea argentina. Pasa que es una bisagra, que sea acerrojada, pero no tiene bloqueo antiluxar. Entonces es una pseudo bisagra. Es una pseudo bisagra. Bueno, una técnica muy linda para poder sacar los implantes. Seguimos porque se acabó el tiempo. A ver si corre este video. Estas bisagras, si bien tienen vástago largo, tienen una ventaja que son tallos pulidos, entonces son fáciles de retirar. No. Así también sale el fémur. Entonces, en este caso yo planifiqué, una vez que... ¿Es una ventana? Es una statement. Eso es un buen recurso. En el fémur también lo utilizo como tienen vástagos, uno saca todo el cemento, dos statements desde los cóndilos y va en forma suave y sale muy sencillo. Y en la tibia también, uno con la sierra puede ir sacando hasta el cemento con la sierra pegado al implante. Hace una dilución entre el cemento, entre el implante y el cemento, hasta las quillas, y después con dos statements con suaves golpes sale muy fácil. Pruébenlo porque es un buen recurso. Una vez que saqué esto, el tema era si volver a poner una bisagra, como dijo Julio, una bisagra, pero me llevé la sorpresa de que la rodilla la podía balancear bien con los espaciadores. Entonces, sería una locura, Efraín, ponerle una prótesis de revisión, una CSK o algo así. ¿Una sola palabra? ¿Sí? Sí. ¿Julio? ¿Una locura qué, perdón? Poner una prótesis de revisión convencional. Sí. ¿No sé? ¿También? Sí. Lamentablemente ya estaba publicado la falla temprana de las prótesis de este tipo con la luxación. 2 casos, así que te lo voy a tener que publicar. Miren el daño que tenía el polietileno. Pero yo le hice una revisión, saqué los implantes como vieron, al poder balancear la rodilla, hice un cementado, cemento sobre cemento con 2 vástagos, los más finitos que trae este implante, y un inserto constreñido. La que sigue, quiero ver que se luxó. ¿Cómo? ¿Se luxó? Quiero ver. Mira. Todavía no. 2 años y medio de operado.
ahí tiene severa parálisis de ciático crítico. Hace poco pues una paciente que se cayó del octavo piso y no se mató. Sí, yo creo que aquí pues, el problema no era el paciente, el problema era la prótesis, o sea, un diseño muy malo. Muy bueno, lo único que muestra es que la prótesis no se... Como moraleja, uno en general cuando comete un error hay que tratar de aprender de ese error, y con muchos pacientes lamentablemente va cometiendo un error atrás de otro, y después uno presenta el caso, junta el caso. Yo hace poco hubo un congreso en la Argentina y presenté, había que presentar mi peor caso, y yo presenté mi peor caso. Es una paciente que se terminó muriendo y la operé 17 veces. Doña Ramona. Y son las cruces que uno lleva. Entonces hay que tratar de aprender y no cometer estos errores que en general a veces uno se equivoca, porque si este paciente se vuelve a luchar ahora, es un problema. Mándaselo al cirujano de columna que le hizo la rodilla al otro. Bueno, ¿alguna pregunta del auditorio? Muchísimas gracias y nos veremos el año que viene. Ustedes